Hola a todos los que se están conectando a esta transmisión. Hola Dave the Bullet, hola Alma Energía, Jorge Rivero, Juan Carlos, Jenny, a todos muy bienvenidos. Estamos iniciando en pocos minutos más un nuevo ciclo de conversación organizado por Tompkins Conservation Chile. El día de hoy nos espera una conversación muy interesante. Estamos conectando en este minuto con nuestra invitada del día de hoy. Se trata de Javiera Valencia, a quien vamos a introducir en pocos minutos más. Estamos haciendo la conexión en este minuto. Hola Marcelo, hola Tomás. Hola Huemul Patagón de Coyhaique, muchos saludos acá transmitiendo desde Puerto Varas, ahora Pese Berizo. Y como pueden ver en pantalla, ya se encuentra con nosotros en la transmisión Javiera Valencia. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola Pablo. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Te escucho un poquito bajito, no sé si puedes subir tu teléfono. Sí. ¿Por ahí? Todavía te ¿Por ahí? escucho un poquito bajito, a ver si podemos subir un poco más el volumen. A ver. ¿Por ahí? Chuta, te escucho súper despacio, Javiera. ¿Muy Esto lo bajo? habíamos probado ayer, estaba funcionando bien, pero como estamos, como todos sabemos, en este mundo nuevo del teletrabajo, de adaptarnos a estas nuevas tecnologías, también nos adaptamos a tener algunos problemas técnicos, los estamos resolviendo, pero vamos que se puede. Javiera, te escucho, a ver. Yo escucho, a ti te escucho súper bien, pero no sé si se me escucha súper bajo. Muy bajo. Sí, habría que ver cómo tratar de subir tu micrófono al teléfono, Javi, ver los controles del sonido, la posibilidad de subir el micrófono del teléfono. A ver si es que Ya. así escuchamos un poquitito más fuerte y claro. Hola Patricia, hola Marcia, a todos los que se están sumando a la conversación. ¿Ahí puede ser? Por ahí puede ser. Todos dicen que se escuchan bien ambos. Perfecto. Javiera, Sí, bueno, mejor ahí. bienvenida a este nuevo ciclo de conversación organizado por Tompkins Conservation. A quienes no saben quién es Javiera, bueno, les cuento. Javiera es geógrafa de la Universidad Católica de Chile. Ella tiene más de 10 años de experiencia en el mundo medioambiental. Ha trabajado en temas de sustentabilidad, derechos civiles, realizando investigación y análisis de políticas públicas ambientales, cambio climático, agua, energía, glaciares, ordenamiento territorial, institucionalidad ambiental, entre otros. Trabajó también en Tompkins Conservation Chile hace unos años, vamos a conversar de eso, y también trabajó en la Fundación Terram. Actualmente realiza el programa de Magíster con Governance of Risk and Resources de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Javiera, el día de hoy, trabaja en el programa Austral Patagonia, donde está desarrollando las bases para establecer el concepto de Patagonia como refugio climático, enlazando la investigación con el cambio climático y las políticas públicas. ¡Wow! Javiera, 10 años de experiencia. Y un poquito más. Sí. ¿Cómo partió tu historia en el mundo ambiental? Cuéntanos. Pablo, te perdí. Sí, te preguntaba cómo partió tu historia, tu experiencia en el mundo medioambiental. El mundo de las ONGs. Yo ¿Me escuchas? partí, mm, ¿sí? Ahí sí, ¿me Ya. escuchas? Ya, vamos. Sí. Ahí estamos Ya. bien. Gracias por la Vamos. ¿Cómo paciencia a todos. partí? Bueno, Te irme a la preguntaba universidad. cómo había partido tu experiencia en el mundo medioambiental. Pablo. ¿Sí, Javier? ¿Sí? Vamos. Estamos Yo teniendo claramente un problema técnico. Le agradezco a todos la paciencia. Estamos próximos, ojalá, a solucionarlo. Estamos como con un problemita de audio. te escucho súper bien, lo que pasa es que se me para la pantalla de pronto cuando tú me hablas, pero creo que ya estamos andando. Vamos, vamos. Perfecto, Javiera. Oye, Javiera, bueno, te preguntaba por tu inicio en el mundo medioambiental. ¿Cómo partió en ti la inquietud de trabajar en medio ambiente? En la carrera, la verdad, a mí los temas ambientales siempre fueron
Desde chica, yo creo que tiene que ver un poco con que en mi familia, por decisiones familiares, tuve una crianza, una infancia en un pueblito, donde estoy ahora, de hecho, en la cuarta región, y ahí tuve una cercanía, gracias a mi abuela, una cercanía muy directa con la naturaleza, con la tierra, con el jardín, con las plantas y entendiendo un poco el cuidado del agua, porque estamos en la cuarta región donde el agua era muy importante y relevante para la vida. Y, y la verdad es que ahí eso me marcó y me llevaron siempre quise estudiar algo relacionado con la naturaleza, me gustaban las nubes, me gustaban los volcanes, me gustaban las piedras, las plantas, eh, buscar explicación alguna a cómo se interrelacionaba la naturaleza con nosotros, con la humanidad, y eso me llevó a la geografía. Y estudiando geografía me apasioné mucho más por la ciencia, por lo bonito que es la carrera, y de ahí tuve la buena suerte de un amigo de Tompkins Conservation, Juan Pablo Rego, fue ya en mis últimos días de la carrera, hablar sobre Patagonia sin represa, sobre esta campaña que estaba partiendo y la importancia de Patagonia y nos mostró un poco el problema estructural que había detrás de este proyecto, que era el proyecto de Hidroaicén, y yo ahí sin pensarlo 2 o 3 veces dije, yo quiero estar ahí, quiero estar en Patagonia, quiero que mi carrera, no me interesa trabajar para la minería o haciendo mapas o qué sé yo, como pueden ser muchos nichos de los geógrafos, y yo quería estar allá. Así que Juan Pablo Rego fue quien, yo le insistí muchísimo, te doy las gracias Juan Pablo, siempre que nos vemos nos acordamos, porque la verdad es que yo Javiera, fui bien bueno, pelota con él. tú has visto un montón de temas, ¿no es cierto? Te voy a nombrar algunas causas y seguramente todas estas te van a sonar conocidas. Patagonia sin represa, Chao Pescado, el caso Castilla, el caso Isla Riesgo, el caso Pascualama, el caso de Cerco, el caso de la salmonera y su expansión y su estrago en la región de los lagos y Magallanes, el caso en el Mediterráneo y el intento de hidroeléctrica en Pueblo, el caso de Puchuncaví, el caso de los relaves mineros. ¿Cuál dirías tú que es el denominador común que hay detrás de todas estas distintas causas que te acabo de mencionar y las que tú has visto frecuentemente en la prensa a lo largo de estos 10 años? Yo creo que el denominador común es el modelo de desarrollo, finalmente. O sea, es una mirada respecto a que la naturaleza está al servicio de la humanidad, en este caso de ciertas compañías, que por sí sola, digamos, por su naturaleza jurídica, quieren tener un proyecto de inversión. Y finalmente es, digamos, el modelo y la institucionalidad ambiental permite, muy débil y permite estos proyectos y finalmente generan conflictos porque no tienen los estándares ambientales reales como para no afectar a las comunidades aledañas, como para no afectar la naturaleza y su entorno. Entonces hay un tema ahí, un enfoque básicamente de modelo de desarrollo que queremos como el país y cómo las políticas públicas también avalan esto o son muy permisivos y no hay una reflexión de fondo respecto a nuestro territorio, a nuestros paisajes. Sí, entiendo. Bueno, este tema de la reflexión de fondo sobre el modelo de desarrollo es una temática que ha estado muy presente, sobre todo en los días previos y posteriores a la realización de la COP en Madrid. Tú estuviste en esa COP. La COP fue conocida como la COP más larga de la historia de las COP. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue el ambiente que se vivía en esos días en España? Mira, el ambiente fue bien especial porque veníamos de la COP24 en Polonia, fue una COP bastante tensa, y tensa porque hubo varios países que generaban un rechazo a la ciencia. En ese entonces el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, sacaron un informe que llamaba a la urgencia de tomar medidas drásticas para parar las emisiones de gases de efecto invernadero porque ya el aumento de temperatura
básicamente era irreversible. Y hubo muchos países que tenían un rechazo rotundo, incluso a darle la bienvenida para que quedara escrito en las actas de estas conferencias, la bienvenida a este reporte. Entonces, veníamos desde Polonia, desde la COP24, con un rechazo desde Argentina, desde los países, perdón, desde Brasil, desde los países petroleros, Arabia Saudita, Estados Unidos, rechazando esta evidencia desde la ciencia. Entonces, llega la COP25 y si bien la presidencia, la ministra Schmidt, fue muy tajante en decir, bueno, necesitamos que se tome el argumento científico, tenemos que ser una COP ambiciosa, yo creo que marcó mucho el hecho de que nosotros no estábamos en casa, era una COP chilena, pero no era en Chile, y además veníamos con toda una tensión, no solo para el país presidencia, sino que piensa tú que toda la gente que se movilizaba a la COP, los países, los negociadores, las ONG, los científicos, que todos tenían pasajes comprados para Chile, hotel equipado para Chile. Entonces hubo un cambio de planes y hubo menos participación de lo esperado. Entonces también fue una COP bastante especial por lo mismo, porque fue muy improvisado. Ahora, España se portó un 7. Tenían este tremendo lugar donde sí podía dar cabida a esta reunión, pero sí hubo esa sensación de no estar en casa, esa sensación de que nos faltaba una comunidad, una comodidad y un desplazamiento mucho más, de mayor confianza, diría yo. Sí, entiendo el punto. A mí me pasa una cosa con la COP y me gustaría hacer el punto para ver cuál es tu percepción. Por un lado, la COP está cargada de elementos emotivos, personajes famosos, por ahí todo el rol de Greta Thunberg y How Dare You, un discurso súper potente previo a la COP, que pone un discurso bien como intenso, ¿no es cierto? También en la misma COP la presencia de Alejandro Sanz, de Harrison Ford, esta como fiesta de la inquietud por contener la crisis climática, que creo que en eso, si bien hay negacionistas, hay cierta tendencia de que es una realidad, ¿no es cierto? Pero ¿cómo convive eso con el modelo de desarrollo que los países adoptan y cuántos de los acuerdos que pueden acordar, digo, en la COP pueden perjudicar esos modelos de desarrollo? En el fondo, esta tensión entre el afán de tener un discurso sustentable y también la realidad de que no se quiere transar en detener un modelo de desarrollo que no es compatible con la conservación de los ecosistemas. Mira, ¿sabes qué? Es un buen punto y yo creo que da para distintos análisis. La presencia de la farandulilla, por así decirlo, desde Leo DiCaprio hasta, quién sabe, digamos, más la erupción de Greta, creo que de alguna u otra manera ayudan a presionar las decisiones políticas que tienen que tomar los negociadores en las COP. Probablemente, y no con esto lo justifico, pero creo que es un factor importante que hoy día hace y lleva la atención de la prensa a este proceso internacional de negociaciones. Hay muchos otros acuerdos internacionales que no tienen las cámaras, ni las luces, ni la atención como lo tiene el Acuerdo de Cambio Climático. Sin ir más lejos, tenemos uno regional como el Acuerdo de Escazú, y no tenemos a ningún actor paseándose y Chile no lo quiere firmar y pasa piola. Y hay un montón de otros acuerdos internacionales como de certificación, CITES, etcétera, que no tienen la misma relevancia y quizás tiene que ver por eso. Ahora, convengamos que cambio climático es un tema mucho más amplio, mucho más patente, mucho más evidente. Creo que es un tema también que lo estamos palpando en el día a día y es mucho más fácil de entender. Ahora, hay un punto, quienes toman las decisiones son los negociadores, muchas veces políticos, muchas veces diplomáticos, representantes de ciertos países. En algunas ocasiones van los ministros, van los jefes de Estado, y ellos están ahí negociando. Entonces, ¿cuánto influye o no la farándula? Creo que ayuda a relevar digamos, la presión social sobre todo, porque ellos vienen de un mundo social, en un mundo en que podríamos ir también las ONGs,
que por otro lado los políticos no muchas veces palpan. Entonces ahí hay un tema que es importante de tenerlo ahí como en cuenta, porque yo creo que gracias a eso el tema cambio climático, entre comillas, está de moda, entre comillas es un tema que se conoce. Si hablamos Claro, del convenio de biodiversidad, por ejemplo, se conoce mucho menos. sí, te entiendo. Es súper complicado el tema porque por un lado se ve un pronunciamiento de un discurso. Douglas Tompkins decía una cosa que era divertida, que era el discurso sustentable, bla, 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 bla. En el fondo, claro, es una palabra súper cómoda que la usan para todo, pero a la hora de tomar decisiones realmente determinantes, por cierto que vienen todos los matices. Antes de hacer esta entrevista estaba viendo un reportaje. Dime, dime. Que ojo, que hay un tema que a veces uno no palpita. Yo he estado en varias cosas y efectivamente va la farandulilla, van los rostros, va la tele. Yo me acuerdo, de hecho, en París, que fue la más famosa, la COP 21, eh, veías un tumulto de gente como hormiguita, y claro, era porque iba un famoso. Pero ojo, a las COP también van las empresas y también van los lobistas de las petroleras, las lobistas de un montón de otras empresas que no quieren, por lo demás, que se bajen las emisiones de gases de efecto invernadero porque le echan a perder el negocio. Y eso no está y no se ve. Entonces, también ahí hay que equilibrar, porque hay un lado, yo me acuerdo, en Polonia, mientras el gobierno polaco, por un lado, estaba diciendo, bueno, se debería ser una copa ambiciosa, qué pasa con la ciencia, etcétera, en el stand de Polonia, porque además de las negociaciones se hace una especie de feria ambiental, en el stand de Polonia había una empresa haciendo digamos, su evento sobre carbón sustentable en Polonia. Entonces, Bueno, tiene esa ese es el absurdo al que incoherencia. me refería, en el fondo, de que le ponemos sustentable a cualquier cosa que le convenga a un modelo productivo que mucho más se acerca a la dinámica del business as usual o al sueño del tecnofix, de que una tecnología va a solucionar todos los problemas de la contaminación, antes que realmente renunciar y adaptar el modelo de desarrollo a una dinámica que realmente sea compatible con el medio ambiente, en virtud de que si es que no se hace, va a ser el perjuicio del bienestar humano el que se va a ver afectado por ahí. Hablamos de crisis climática, pero no lo entendemos como una crisis en cuanto a la reacción y nos quedamos entrampados en la calidad de los acuerdos. Una de las cosas que se comentó mucho era que la COP había sido derechamente un fracaso. Se habló del rol de Estados Unidos, Japón, China, India, Arabia Saudita, Rusia, Australia, que en su conjunto suman un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y obviamente países como Chile, que son menores por compromisos que hagan, cuánto pueden sopesar ese impacto ambiental, en consideración que el planeta a uno solo y al medio ambiente le importan bien poco las fronteras, digamos. Entonces, es una realidad muy compleja, la COP más larga de la historia y también tildada como un fracaso. Muchos han hablado del rol de Chile y lo pálido que fue su gestión, la dificultad que generó en la negociación la ausencia del presidente Sebastián Piñera, quien se quedó en Chile. Recordemos que la COP se iba a hacer en Chile y luego se cambió a Madrid a último minuto, en un acto por salvar la COP en consideración de que estábamos en pleno estallido social. Entonces, bueno, son 197 países los que participaron de la COP. ¿Cómo se ponen de acuerdo 197 países? Bueno, es el problema que tiene sobre todo este acuerdo, porque las decisiones se tienen que tomar por consenso. Y mientras no exista consenso no hay avance, y por lo tanto llevamos 25 COPs, digamos, 25 conferencias, reuniones anuales. Las COPs son las reuniones anuales. Pero esto viene desde mucho antes, viene desde el año, nos podemos remontar a los 70, a los 80, donde el Club de Roma ya hablan de los límites al crecimiento, y ya se empieza a cuestionar, se empieza a acuñar el concepto de desarrollo sustentable. En el 92 nace el acuerdo, la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, y es ahí donde nace el acuerdo de cambio climático junto con otros más, el convenio de biodiversidad y el de certificación, que poquito y nada se habla, y que son muy complementarios a este acuerdo. Ahora, ahí, justamente el tema está en cómo hacemos de que, digamos, estos temas
sean relevantes y no solo cambio climático, porque hay muchos otros temas por tratar. Exacto. Bueno, a quienes se están sumando a la conversación de este ciclo de conversaciones organizado por Tompkins Conservation Chile, les contamos que el día de hoy estamos compartiendo con Javiera Valencia, ella es geógrafa de la Universidad Católica de Chile, más de 10 años de experiencia en el mundo medioambiental, y ha trabajado en un montón de temas de sustentabilidad. La verdad que ha visto mucho, conocido mucho y además ha participado de un montón de encuentros COP, entre ellos el más reciente en Madrid. Javiera, me pregunta Rock and Push aquí por los comentarios de la emisión de este Instagram Live, si es que ha habido un cambio real, tangible, después de las COP. ¿Qué opinas tú? Bueno, lo que decía recién, son reuniones como necesitan consenso, son muy lentas de adoptar decisiones. Y un cambio real sí, creo, o sea, a ver, quizás no es el cambio que necesitamos, quizás no es el cambio que hoy día nos evidencia la urgencia climática, pero hay avance, eso hay que decir. O sea, por ejemplo, una de las importancias que tiene el Acuerdo de París es que finalmente es un acuerdo universal, es un acuerdo vinculante, tiene 187 países que dicen, ok, yo lo firmo, lo ratifico y lo cumplo. Ahora, es un poquito laxo, porque es vinculante hasta cierto sentido. Entonces, es importante, se logran acuerdos, pero el problema que tiene justamente es cómo nos ponemos de acuerdo entre 197 países. Y eso es súper difícil. Y yo creo que hay que desenmarcarse un poco justamente de este proceso de gobernanza, que es muy lento. Y es muy lento porque hay muchos intereses y hay un juego de poder muy grande detrás. No solo en términos geopolíticos, de qué país pueda llevar un poco la hegemonía en términos de poder político internacional, sino que también hay un juego detrás de economía, de las empresas, de quienes financian la política, de quienes financiaron la política para darle lugar a cierto gobierno de turno, etcétera. Entonces yo creo que el tema, independiente de que no todos los acuerdos y que estos acuerdos no lleguen a mucho avance, nosotros como ciudadanos tenemos que hacer una presión. Como ciudadanos, digo, no le quiero poner el poncho a las ONG, quiero decirte que nosotros como chilenos, como bolivianos, como australianos, como lo que sea, como personas, es nuestro deber y nuestro derecho también presionar a los tomadores de decisiones justamente para abordar y avanzar en políticas públicas que tomen estas temáticas independiente de que una vez al año, bajo el Acuerdo Internacional sobre Cambio Climático, China se esté peleando con Estados Unidos, o Bolsonaro, por otro lado, diga que va a seguir deforestando en la Amazonía, entonces los otros países dicen, bueno, si este lo hace, yo no lo quiero hacer tampoco. Entonces, creo que independiente de este nivel de gobernanza que existe, nosotros ciudadanos como profesionales, como votantes, como peatones, como ciclistas, como lo que sea, tenemos la responsabilidad de llamar la atención a nuestros tomadores de decisiones para que las políticas públicas, al menos nacionales, regionales o locales, ya sea nuestro alcalde, nuestros concejales, nuestras autoridades, que son elegidas democráticamente, tengan cierta responsabilidad en avanzar en estos temas. Porque justamente yo siento que, o sea, haciendo seguimiento a las negociaciones internacionales, es súper simple decir, bueno, es que ellos no son los que toman las decisiones. Es simple, efectivamente, pero ¿qué hacemos nosotros? Ahora, también entiendo que nosotros no somos los responsables. Piensa tú que las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel ciudadano no es nada en comparación, por ejemplo, a que las emisiones de Chile, el 78% vienen del sector eléctrico. Y son las empresas las que contaminan, no hay, particularmente yo no tengo una termoeléctrica en el patio de mi casa. Entonces, creo que independiente de que existan estos procesos de negociación, las cosas tienen que avanzar por distintos caminos, o si no vamos a abordar a ningún lado, y por lo mismo, ok, si las COP no avanzan, bueno, ¿qué hacemos para avanzar en otras líneas? Creo que ese es el punto. O sea, sí. ¿Cuál es el aporte de las ONG? ¿Cuál es el aporte de la ciencia? ¿Cuál es el aporte de yo como, por ejemplo, funcionaria pública, que trabajo en un servicio público y tengo a eso voy. Entiendo, Javier, el tema del aporte del movimiento de base, de una comunidad activa y movilizada, el rol de la ONG en poner temas, también de los mismos
representados en elegir representantes que tengan coherencia con políticas medioambientales que sepan convivir con el bienestar humano, una cuestión bien elemental, sobre todo en el tiempo que vivimos, que es una evidente, y por evidente digo evidente científicamente, con evidencia científica, una crisis de extinción de especies y de cambio climático, la madre de todas las batallas, tal vez la más grande, pero mi temor, y te lo comparto, es que todo este movimiento de base, este trabajo activo de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales, el apoyo que puedan conseguir a nivel del marco regulatorio, la elaboración de leyes a nivel interno, ¿cómo contrastan con potencias como Estados Unidos, que cuentan con un presidente como Trump, que usa como eslogan America First? ¿Cómo tú puedes negociar con alguien que se sienta a la mesa diciendo America First? Bueno, es súper complejo, y eso es lo complejo de este proceso. Pero yo insisto, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene la presidencia de la COP, que además ha sido la presidencia más larga porque se nos alargó hasta el próximo año, porque este año no va a haber COP producto de la pandemia. Si nuestro llamado es, como gobierno, si nuestro llamado es a la acción climática, a la urgencia climática, digamos, a cómo incorporar este tema y llegar a la carbono neutralidad al 2050, etcétera. Bueno, independiente de que Estados Unidos o Bolsonaro o quien sea no quieran avanzar, avancemos nosotros. O sea, no porque está bien, Estados Unidos con China juntos tienen el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Chile el 0,26%. No es nada. Pero independiente de eso, nosotros como Estado, no porque estas grandes potencias no hagan algo, tenemos que dejar de hacer las cosas. Finalmente, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de las futuras generaciones, de qué le vamos a dejar a nuestros hijos, o nosotros, digamos, qué vejez vamos a tener en un mundo en que probablemente vamos a abrir la llave y vamos a tener agua, ¿no? Nuestros hijos van a conocer los glaciares, por ejemplo, van a conocer una selva, van a conocer la Patagonia tal y cual como está hoy día, van a conocer, no sé, ciertas especies que puedan estar en extinción, el monito del monte, lo van a conocer, las ballenas lo van a conocer. Entonces, ahí hay un tema que independiente de que los gobiernos estén en este proceso internacional de negociación que tiene que ver con un tema política internacional, independiente de que haya 1, 2 o 3 o 5 detractores, no podemos bajar los brazos y quedarnos sentados esperando que los otros se pongan de acuerdo, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, el planeta se está calentando. Claro. Bueno, y el cambio tiene que partir por uno, o sea, no hacer porque otros no hacen o porque los otros no hacen lo que yo hago no vale, es una perspectiva un poco triste. No obstante eso, cuesta mantener la esperanza viva en un contexto de tanto negacionismo, de tanto discurso sin fondo, y todas estas cuestiones, pues afectan. Hay una cosa que se repite harto, y te la quiero comentar, y que me digas qué opinas tú. Es una cosa que se llama la carbono neutralidad. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se menciona tanto? ¿Cómo funciona? ¿Y qué relación tiene con el famoso artículo 6 conflictivo de la COP? Mira, la carbono neutralidad lo que busca es que lleguemos a un punto en un horizonte temporal en que lo que se emite sea igual a lo que se absorbe, a lo que se capture. Esto no significa no emitir nada. La carbono neutralidad no dice dejamos de emitir, apagamos la chimenea y ahora todo el mundo anda bien. No, la carbono neutralidad está relacionado con que llega un punto, en un minuto, en la Tierra o en un país, digamos, dependiendo de la escala de trabajo, en que lo que se emite sea igual a lo que se capture. Y esa captura puede ser de distintas maneras. Evidentemente, tú para llegar a ese equilibrio, a esa neutralidad, significa que tienes que disminuir un poquito. Porque hoy día ya no te dan los números en la práctica para que todo lo que se emite se capture. Entonces, disminuyes un poco y por otro lado potencias la captura de esa contaminación. Entendiendo, porque ya se parte de una lógica que no se pueden apagar todas las chimeneas. Chimenea lo digo de manera para ridiculizar un poco, digamos, todo esto que tenemos que quemar para que nuestra vida hoy día funcione, ya sea celulares, computadores, el transporte para movilizarnos a nuestros trabajos, etc.
Entonces, la carbono neutralidad, para poder capturar lo que se emite, tenemos distintas maneras. Una es aplicando tecnología y filtros para que los que contaminen menos. Y otros mecanismos también para, digamos, que esa emisión no sea tan dañina. Ahora, por otro lado, también tenemos, y esto lo quiero relevar porque es algo que Tompkins Conservation hace, que nosotros como programa Austral Patagonia estamos relevando, tiene que ver con cómo la naturaleza en su existir, en su esencia, captura esta contaminación, y la captura por el simple hecho de generar la fotosíntesis. La fotosíntesis es ese proceso que nos enseñan en cuarto básico, de que las plantitas toman el aire en la noche, lo depuran y te tiran aire limpio, ¿no? Ya, ese proceso lo hace la naturaleza en sí, lo hacen los bosques, lo hace el océano, lo hacen, entonces los árboles, lo hacen. O sea, hoy día hay cada vez más la ciencia se está metiendo y está viendo que cada especie, cada bichito tiene un rol en esto. Entonces, por ejemplo, las algas marinas tienen un tremendo rol en esto. Entonces, el tema está en que tenemos que llegar a este equilibrio, tenemos que disminuir las emisiones, pero por otro lado tenemos que potenciar las funciones ecosistémicas. Y algunos le llaman servicio, pero bueno, la función y servicio ecosistémico. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el artículo 6? El artículo 6 del Acuerdo de París, que fue uno de los temas por los cuales esta COP se alargó, porque no había acuerdo. El artículo 6 es un tema muy puntual que tiene que ver con lo que para el protocolo anterior, para el protocolo de Kioto, para el acuerdo anterior, no había acuerdo, que tiene que ver con estos bonos de carbono. Con este derecho a contaminar, con el que contamina paga. Eso. Y con todo este... Detengámonos un poquitito ahí, Javi. Detengámonos un poquitito en esto del derecho de contaminar o pagar por contaminar, o los bonos de carbono, o esto que llaman la mitigación o las compensaciones, o la ilusión de que se puede compensar el daño sobre un bosque milenario. ¿Cómo se puede compensar el daño sobre, no sé, una estepa patagónica? ¿Cómo se compensa una cosa así? ¿Se puede? Sí, pero yo creo que también hay un tema de fondo, y ese tema de fondo tiene que ver con una reflexión de fondo, que tiene que ver con el modelo de desarrollo. O sea, ¿es necesario que contaminemos lo que contaminamos? ¿Para qué? ¿Para quién? O sea, ¿necesitamos más termoeléctricas en el país? ¿Hay una demanda de energía? ¿Quiénes consumen esa demanda de energía? ¿Somos nosotros? Ah, sí, porque justamente yo ahora quiero tener 4 celulares en vez de 1, entonces necesito consumir más energía. O 4 secadores de pelo, de pronto. No, esto tiene que ver no conmigo, ni contigo, ni con el peatón. Tiene que ver con las grandes industrias que consumen energía. En nuestro caso, el mayor consumo de electricidad viene del sector minero. Y por lo demás de sectores que extraen naturaleza digamos, para su empresa. Entonces, ¿cuánto contaminamos y cuánto estamos dispuestos a contaminar? Y si yo contamino, ¿puedo compensarlo o no? Creo que también es una discusión que llega casi que raya en lo perverso, en el sentido, digamos, ético del fondo, en que da lo mismo cuánto contamine, si total puedo pagar o puedo compensar o puedo mitigar. Creo que sí, efectivamente uno puede reparar, puede compensar los daños, pero creo que hoy día la naturaleza, el tiempo en el que estamos viviendo, los impactos que estamos viendo del cambio climático y cómo cada vez la vulnerabilidad de las personas es mucho más patente, y también de la biodiversidad, cómo finalmente tenemos esa reflexión que diga hasta qué punto contaminamos y seguimos contaminando y destruyendo lo poco y nada que nos queda. Entonces, el artículo 6, si bien, porque una de las cosas que se pidió justamente es que no se hablara de bonos de carbono, que el Acuerdo de París fuese un nuevo acuerdo con un nuevo lenguaje, y efectivamente lo aborda así, pero existe esta tensión, y mientras no resolvamos esa tensión, probablemente van a pasar 7 COPs más y el artículo 6 no va a estar resuelto. Sí, te entiendo. Este es un tema súper complejo. Una de las cosas que ha dicho Greta Thunberg, quien ha tomado mucha atención en torno
a generar conciencia, como decíamos, en relación a esta crisis climática que estamos viviendo, tenía que ver un poco de que no busquen en los niños esperanza, sino más bien entregar una respuesta a esta sensación de traición, de que el mundo de los adultos había traicionado al futuro de los menores y que estaban condicionando el bienestar de las generaciones que vienen. ¿Es mucho decir eso? ¿Es demasiado? ¿Hay una responsabilidad que le corresponde a los adultos? Absolutamente, absolutamente. O sea, ¿qué culpa tienen los chiquititos de 5 años del mundo que les vamos a entregar? Ahora, ¿qué culpa tengo yo el mundo que entregó la generación de mis padres? O la de mi abuela. Entonces, siempre tenemos una responsabilidad social con las futuras generaciones y finalmente yo creo que estamos metidos en un mundo, a mí, mira, Greta es un personaje, es como, tiene esta dualidad de, hay mucha gente que la ama y mucha gente que la odia. A mí ¿Pero Greta, por qué la odian, Javiera? porque hay mucha gente que yo de las críticas que leía era como, se apareció ahora. Solo porque tiene una condición Asperger, ella puede brillar. Yo no sé por qué, eso también escuché, de que, bueno, es una niñita bien, por así decirlo, del norte colonialista, entonces de un país súper desarrollado con todas sus necesidades cubiertas, entonces tiene esta capacidad de decir y de viajar por el mundo. Mira, yo independiente de eso, a mí Greta creo que cumplió un rol, o lo sigue cumpliendo, bastante importante, porque dentro de todo ha logrado permear y hablar de manera directa y tiene un carisma, tiene un aire como bien encantador que la cabra chica hace que uno, a mí al menos me enternece, ¿me entendí? Me enternece hablar, cómo habla ella con pasión. Y creo que eso, bueno, probablemente hay muchos niños que tienen la misma pasión y que no son conocidos porque no han tenido la suerte de cruzarse con un periodista que les tome la foto y salten la fama, pero independiente de eso, ella tiene ese carisma que hace un llamado mucho más directo y simple. En la simpleza, ella llega a lo medular, llega a la esencia. Y creo que sí, que ella hace un llamado fuerte a las generaciones actuales, justamente pensando en el futuro. Y eso creo que es relevante, porque en la práctica, hoy día, el punto en el que estamos tiene que ver con toda una generación hacia atrás, incluso con la actual. O sea, las decisiones que nosotros... A mí me pasa que siento que el efecto Greta Thunberg es súper llamativo. De hecho, no es solo ella, yo creo que ella representa la inquietud de los más jóvenes en el movimiento Fridays for Future. En Chile tuvo una incidencia importante el movimiento. De hecho, yo recuerdo que el viernes antes del 18 de octubre, la manifestación que hubo fue por el planeta y fue encabezada por los chicos de Fridays for Future. Esto, con todo lo que ha pasado en el país, obviamente ha ido cambiando de alguna manera y ahora estamos hablando mucho más del proceso constituyente y cuánto el proceso constituyente debe abrazar también la necesidad de tomar una constitución verde que permita el bienestar y por permitirlo, obviamente, que respete el medio ambiente y que esto no sea solo una palabra, sino que sea una actitud. No obstante esto, hay un punto de contraste que me llama la atención, que si hablamos de educación ambiental, ¿cómo dirías tú que estamos en Chile? Yo creo que estamos al debe. Sí. Sí, yo soy una defensora de la geografía y me duele que hayan sacado las horas de geografía del currículum escolar. O sea, hoy día tenemos una generación de chilenos que no saben dónde están parados, no saben para dónde está el norte, para dónde está el sur, si viene un tsunami, qué hacer, si viene un volcán, para dónde correr, no. Entonces estamos, y eso extrapólalo a todo el país. Ahora, yo digamos, me gusta el tema de la geografía porque
porque en la práctica nos hace ser ciudadanos conscientes con nuestro medio. Hoy día los cabros chicos creen que los pollos son esas cajitas en plástico que te sirven en los platos, o que la leche, entre comillas, no viene de la vaca, sino que vienen de las cajas. Porque no hay una conexión, nos desconectamos o sea, los cabros chicos, sí, en vez de ir a un parque nacional, se van al supermercado o se van al mall, porque los papás los llevan a eso. Entonces, el no crear... Siento que los chicos más fácil pueden distinguir 5 logos de auto que 5 tipos de árboles. Por ejemplo. Los logos comerciales son mucho más identificables que la naturaleza que nos rodea. Y eso convive con una naturalidad total, y la conexión con la naturaleza muchas veces es más digital, desde la impresión de una gran postal, con una fotografía con filtro o no, pero la impresión desde la imagen, que desde ser parte del paisaje, como un integrante más de todas las formas de vida con las que compartimos. Oye, hoy día los cabros chicos abren la llave y sale agua y ya, pero no saben que para que salga esa agua hay un proceso detrás, que es que llueva, que el glaciar, que se derrita, que el río, que la captura. Entonces, ¿cómo ese desacople que hay en términos de entender dónde estamos parados y de entender que como sociedad, como humanos, somos parte de la cadena? No somos un ente aparte, y eso les falta entender a los que toman decisiones hoy día. Los que toman decisiones cuando aprueban o cuando aprueban proyectos de inversión, o cuando deciden hacer políticas públicas que son muy perjudiciales para las comunidades, para los territorios, tiene que ver con eso, con no entender dónde están parados y los impactos que tienen. Y eso tiene que ver con nuestra educación detrás, con nuestra cultura, con nuestra capacidad de entender, de entendernos como un sistema, no como extra sistema. Y o sea, ¿cuántos chilenos han ido a un parque nacional? ¿Cuántos chilenos podrían nombrar 5 parques nacionales? Entonces nos falta, y eso tiene que ver con una educación ambiental que, ojo, que no solo lo da la escolaridad, también lo dan los padres, también lo dan tu entorno cultural. Y eso es importante rescatarlo, porque a veces uno dice, bueno, por ejemplo, yo lo veo acá en los espacios rurales. No necesariamente por haber ido a una universidad una persona entiende mucho más cómo funcionan los ciclos de naturaleza, de cuándo corresponde plantar, cuándo no, cuándo es la siembra, la cosecha, la poda, etcétera. O sea, tiene que ver con un conocimiento detrás, pero que está conectado con la naturaleza, y eso hoy día lo estamos perdiendo. Y yo siento que la urbanización nos abstrae de eso, y también las pantallas, el jueguito online, redes sociales, etcétera. Sí. Javiera, te voy a llevar a otro tema. Vamos a dejar la educación ambiental un rato, a pesar que es uno de los temas que subyace toda la temática ambiental, esta percepción de lo importante que es la naturaleza y lo poco que hablamos de educación ambiental, lo poco que se visitan los parques nacionales, que se comprenden las relaciones que hay entre todas las formas de vida, la importancia de la conservación en cuanto al manejo activo, no solamente dejar que la tierra esté sola, muchas veces hay que hacer manejo activo para reponer el daño que se ha causado, y así un montón de temas más. Entre ellos, este tema de los acuerdos internacionales. Hay un acuerdo muy polémico que en Chile ha generado muchos debates, que tiene que ver con el acuerdo de Escazú. ¿Te suena el acuerdo de Escazú? ¿Quién promovió el acuerdo de Escazú? Contradictoriamente lo promovió Chile. Chile fue un país, esto fue en el gobierno de Bachelet. El gobierno de Bachelet promovió mucho el acuerdo y lo lideró. Lo lideró al nivel de llevar la presidencia en las negociaciones previas para que este acuerdo se fortaleciera y se generara. Y tú ves las diferencias que hay de un gobierno a otro, en la que ahora este gobierno no lo quiere firmar. Cuando ya se logró un avance, hay un texto y ya, digamos. Ahora, el acuerdo de Escazú es un acuerdo bien importante en el sentido de... Esto nace también con Río, con esta Cumbre de la Tierra en Río 92, donde uno de los principios que ahí se hizo, el principio 10, justamente tenía que ver con el acceso a la información, la transparencia, la participación ciudadana. ¿Y por qué? Porque muchas de las decisiones que se toman
no tienen debida transparencia para las comunidades o para la población. No se puede participar, las participaciones no son vinculantes, las estructuras nacionales no generan, no garantizan la participación correcta de las personas, y Escazú aborda eso, aborda cómo democratizar mucho más estas decisiones que tienen un corte ambiental, y cómo garantizar estos derechos, que finalmente son derechos humanos. El acuerdo de Escazú mezcla los derechos humanos con el corte medioambiental. Y, y claro, es muy loco que este gobierno no quiera firmarlo. Las razones no están muy claras, están en estudio, están en análisis, pero en la práctica este acuerdo lo que busca es fortalecer la democracia ambiental. La actual democracia, que puede ser discutible o no, busca fortalecerlo y también tener una especie de defensa a quienes están peleando por los temas ambientales, que eso también es un tema importante, que el acuerdo lo busca protección. Sí, el gobierno ha dicho mucho de que el acuerdo puede implicar una pérdida de soberanía al país, una delegación de la autonomía. No obstante, todos los acuerdos suponen compromisos y tienen obligaciones a los cuales uno se adhiere en virtud de un bien mayor. Al parecer, el gobierno de Chile no va a adherir al acuerdo de Escazú. Esto se tiene que ratificar de acá a fin de año, el mes de diciembre. ¿Cómo quedaría Chile si no adhiere al acuerdo de Escazú? ¿Y es suficiente la explicación que da el gobierno cuando dice de que la legislación interna ya incluye todo lo indicado en este acuerdo? O sea, personalmente yo creo que no da el ancho. No da el ancho. O sea, si es que de verdad no hay problema, bueno, ¿qué problema hay que estemos en línea con un acuerdo internacional? Creo que también es sinónimo de transparencia. O sea, ¿qué problema hay si es que estamos de acuerdo en lo local con que seamos parte de un acuerdo internacional, así como somos parte del Acuerdo de París y de otros acuerdos? Ahora, creo, independiente, el acuerdo va a entrar en vigor con Chile o sin Chile. Y eso me alegra enormemente por los países que lo han suscrito, y esperemos que en algún minuto el gobierno de turno, porque no sé si este va a ceder o no la mano, lo suscriba, porque es realmente importante. El acuerdo va a andar por su propio carril, y Chile, si es que ingresa, va a tener que, digamos, aceptarlo tal cual está, con sus debidas enmiendas, etcétera. Ahora, creo que a mí personalmente me llama la atención un poco esto de cómo nos gusta presumir ser desarrollado, cómo nos gusta presumir ser un país con altos indicadores en la región a nivel económico, a nivel etcétera, y justamente en cosas como esta nos caemos en términos de que si de verdad fuésemos tan desarrollados, bueno, ¿por qué no estamos en la lógica de una gobernanza internacional respecto a ciertas temáticas que hoy día garantizan derechos humanos? Y no estamos en eso, con argumentos por lo demás que no, personalmente siento que no tienen mucho sentido. Hay muchas organizaciones que están llamando la atención por eso. Javiera, ¿y puede tener un impacto el hecho de que Chile no suscriba el acuerdo de Escazú a la presidencia que tiene Chile sobre la COP? O sea, sería un llamado más ético y de coherencia. No, porque en la práctica el acuerdo de Escazú lo que busca es garantizar, o sea, evidentemente, a ver, cuando hablamos de temas ambientales está todo interrelacionado, ¿sí? Es muy difícil separar las cosas, porque el acuerdo de Escazú lo que busca es mayor participación ciudadana, acceso a la información y acceso a la transparencia. Cuando se toman decisiones, por ejemplo, con cambio climático, de alguna u otra manera tú también necesitas transparencia, información, participación. Entonces, claro, quedas como con una pata media coja, pero de alguna u otra manera son acuerdos por separado que esperamos que algún día Chile se suba sí, pero me imagino que esto solamente va
me cabe la duda, digamos, el hecho de que si Chile está presidiendo desde un rol negociador, el hecho que no adhiera a una negociación que dijo que iba a adherir, como estas son políticas de Estado, ¿cuán inconsistente es esa perspectiva? Claro, lo que pasa es que esa inconsistencia ya es más del juicio de quien lo lee, de la lectura de afuera. Salvo que, claro, que en las negociaciones en las COP alguien, pero no ocurre porque son negociaciones diplomáticas. Entonces, las sutilezas son tan grandes que no, poco se podría llamar la atención, salvo que las organizaciones y sociedad civil pudiese, digamos, presionar y logren algún pronunciamiento al respecto, pero más allá de eso es complejo porque es fácil separar las aguas. Para la presidencia de Chile es fácil separar las aguas y ya. Te entiendo, Javier, a quienes se están sumando a la conversación y están escuchando y no saben quién es la persona que nos está iluminando en todas estas temáticas de cambio climático, crisis de extinción de especies y cómo los países intentan ponerse de acuerdo, algunos con más discurso que actitud, otros con más actitud que discurso, pero así son las cosas. Se trata de Javiera Valencia, geógrafa de la Universidad Católica de Chile, quien además trabaja en el programa Austral Patagonia. Te quería preguntar un poquitito de este programa. Me fijé que el eslogan del programa es investigación aplicada para la conservación. ¿Qué significa esto? El objetivo del programa lo que quiere hacer es elevar el estándar de conservación de la Patagonia, es decir, de todas las áreas protegidas que ya hay, cómo elevamos el estándar actual. Y justamente tenemos equipos de investigadores en distintas áreas que lo que hacen es, por medio de sus investigaciones, entregar argumentos e insumos para que esto pudiese ser entregado a tomadores de decisiones y desde ahí ser incorporados para que finalmente la conservación que ocurre en la Patagonia pueda ser mucho más efectiva de lo que ya es. Entonces nosotros ahí trabajamos con muchos investigadores, son más de 20 personas que están cada uno en sus propias investigaciones. Se trabaja en el área de turismo, por otro lado hay un tema muy importante con los bosques, con la importancia de los bosques primarios, en temas marinos también, con comunidades, las comunidades y el rol que tienen también las comunidades con la naturaleza y con un modelo de desarrollo enfocado mucho más en la sustentabilidad, y eso es lo que queremos hacer. Ahora, los invito de hecho a visitar nuestra página web, que tenemos una página web que es programaaustralpatagonia.cl, y es ahí donde está parte del equipo y lo que hacemos. Yo particularmente ahí trabajo cambio climático y enlazo justamente las investigaciones y la importancia de la Patagonia en este nuevo escenario, que tiene que ver con los cambios globales que se están viendo, cómo afectaría a Patagonia, y cómo en Patagonia podemos ver también una especie de territorio único que podría ser así como es la Amazonía para Brasil, es nuestra porción de territorio que por su pristinidad y su importancia tiene una relevancia en la biodiversidad única. Así que en eso estamos. Sí, súper interesante, Javi, mucha investigación, imagino has leído muchos estudios de distintas academias y te ha tocado recorrer varias páginas sobre la alarmante situación que vive el planeta, pero pareciera ser que la ciencia no tiene una relación muy buena onda con la política, en el sentido de que pareciera ser que la ciencia de manera muy elocuente está dando señales de alerta serias. Por otro lado, la sociedad, que ya la vemos en las calles movilizada, pero a la hora de los cambios, de llegar a los grandes acuerdos, no te estoy diciendo que no se logra nada, pero está en la reacción a la altura de lo que dice la ciencia, de lo que pide la gente. ¿Está a la altura? No, ahí tenemos un vacío importante. Falta justamente ese puente, ese enlace entre quienes toman las decisiones a tomar decisiones a raíz de quienes digamos, tienen un argumento científico detrás. Y eso es lo bonito que hace el programa. El programa pone a disposición su investigación para que tomadores de decisiones lo tomen y puedan elevar el estándar de la conservación que hoy día existe, al menos en Aysén, Magallanes y parte de los lagos, de Palena
en Palena. Pero sí, estamos al debe y personalmente eso es lo bonito que tiene el programa, porque no todos los centros de investigación también tienen. O sea, muchos centros de investigación se quedan en las nubes con sus publicaciones online que finalmente nadie lee. Y es ahí donde vuelvo al rol del ciudadano, al rol mío como investigadora, como servicio público, como periodista o como quien sea, cómo somos parte activa de conectar las cosas, de que no se queden en una cápsula, en una burbuja, y que hoy día las decisiones sean en beneficio de las futuras generaciones y de las actuales también. Ahí hay un tema súper importante. Javier, te quería hacer un contraste. Yo me acuerdo mucho, bueno, nosotros nos conocemos hace más de 10 años, me acuerdo mucho de tu trabajo en Patagonia Sin Represa, una campaña que era prácticamente un David contra Goliat, una cuestión, muchos jamás pensaron de que la sociedad organizada podía terminar con un proyecto tan apoyado por el lobby como era Hidroaicén. ¿Tú sientes que cambió algo después del fin de Hidroaicén o fue simplemente un proyecto que no prosperó? No, sí, cambió. Yo creo que sí. O sea, de partida hay un antes y un después. En términos de conciencia ambiental, en términos de conciencia ciudadana y también de política. O sea, cuando los tomadores de decisión se dieron cuenta de que esto ya era un tema que estaba contradiciendo la popularidad del gobierno de turno, fue así como, wow, hay que prestar atención a esto. Hay un antes y un después. De hecho, las empresas eléctricas cambian también su forma de pensar en las mega represas como un proyecto de inversión rentable. Ahora se están enfocando en las mini, en las chiquititas, o disminuyendo la escala. Efectivamente hay un antes y un después. Ahora, nos falta mucho porque las represas, porque hay proyectos que siguen siendo amenazados, porque no logramos cambiar el chip en términos de vuelvo al modelo de desarrollo, el tema de consumo de energía. ¿Para qué necesitamos energía? ¿Es sustentable o no? ¿Cuál es nuestro modelo a nivel nacional? ¿Vamos a seguir extrayendo la naturaleza y venderla en rocas para después volver a comprarle los cables? ¿O qué? Y es ahí donde hay que seguir trabajando y bueno, el desafío. Sí, yo me acuerdo mucho de la campaña cuando los supuestos expertos técnicos en los diarios, el Mercurio, La Tercera, Diario Financiero, sendos editoriales sobre la inviabilidad que iba a tener el país si no se hacía este proyecto, el aumento de la pobreza, la probabilidad de tener apagones, racionamiento eléctrico, una campaña muy orquestada desde el aparato técnico, más allá de la publicidad de Hidroaicén, y hoy día Hidroaicén todavía no estaría construido, o sea, todavía estaría en obra, y no creo que alguien hoy día está diciendo qué va a hacer de nosotros porque no se hizo Hidroaicén. Tal cual. Sí, fue bonito ahí doblarle una mano al statu quo finalmente, como este hecho de que se estaba tomando una decisión bajo los hechos consumados, de que ya estaba todo listo, y no estaba todo listo, y finalmente, y creo que ahí se demostró de que la gente informándose más, educándose más, investigando, son capaces de defender un territorio que incluso ni siquiera conocen. O sea, mucha gente, no sé si te acuerdas, pero mucha gente ni siquiera había visitado Patagonia, pero sabían, y yo insisto, nuestra Amazonía es un lugar tan importante para los chilenos y un ícono a nivel mundial que es muy relevante para su cuidado. Entonces, hay un antes y un después, hay una valorización distinta, y creo que eso también pone en un buen pie también a los movimientos ambientales, a las organizaciones civiles y sociales que quieren defender lo poquito que queda de territorios poco intervenidos. Se puede. Se puede. Hay que Valencia, muchas gracias por haber participado en este ciclo de conversaciones de Tompkins Conservation Chile. Ha sido un gusto conversar contigo. La verdad que estos temas son totalmente interesantes. El modelo de desarrollo, la manera en que se logran los acuerdos internacionales, la importancia de los movimientos de base y de la actitud más que el discurso para efectivamente hacer los cambios necesarios que nos permitan tener un futuro. Ni siquiera estamos hablando de por qué es mejor o peor, es el único camino posible en el contexto de la crisis climática y extinción de especies en la que estamos. A todos quienes nos están escuchando les contamos que esta conversación va a quedar disponible en nuestra cuenta de Instagram. Si alguien se quedó con una pregunta pendiente, quiere contactar a Javiera para
profundizar en algunos temas, por favor, no duden en escribir a info@tompkinsconservation.org. Repito lo de .org, que algunos se confunden, como yo, algunos se confunden a veces y dicen .com, no, es info@tompkinsconservation.org, más información, por cierto, en nuestra página web, y a los que estén planificando su viaje a la Patagonia, un viaje con sentido y quieren conocer sobre el territorio, sus distintas localidades, no dejen de visitar rutadelosparques.org, una página que es de verdad una verdadera biblioteca con toda la información, los senderos trazados, las distintas oportunidades de servicios que hay en las comunidades aledañas a los parques, más de 60 comunidades a lo largo de los 2.800 kilómetros entre Puerto Montt y Cabo de Hornos, 3 regiones que crean esta hermosa ruta de los parques, un verdadero baluarte para la conservación en Chile. Y también, quienes quieren trabajar, perdón, Javi, dime. Que no es necesario ir a otro país, o sea, partamos conociendo lo nuestro, valorando lo nuestro. De todas maneras, y no es solo conocer y turistear, es aprender educación ambiental, conocimiento de nuestro entorno, ser integrantes del mundo en que vivimos y no solo espectadores y fotógrafos de postales. A quienes quieren vincularse todavía mucho más y quieren trabajar con los parques nacionales, quieren asistir a seminarios, tener más información, recibir estudios y mucho más, por favor, súmanse a Amigos de los Parques de la Patagonia, una red de amigos que está trabajando justamente para potenciar y poner en valor el legado natural de nuestras áreas protegidas, así que www.amigodelosparques.cl. Y por último, me gustaría repetir, Javiera, el nombre, muy interesante, el trabajo que estás haciendo, del programa en el que te desempeñas actualmente, el programa Austral Patagonia, la investigación aplicada para la conservación, digo, tan importante la ciencia en todo esto. A veces hablamos tanto del mundo de los tecnócratas y olvidamos tanto el mundo de la ciencia. Sí. Entonces, por favor, a los que quieran, ¿sí? www.programaaustralpatagonia.cl y también cualquier información que quieran, los correos, ahí están los datos de contacto, así que bienvenidas sean todas las preguntas. Mejor dicho, imposible. Javiera, 1.000.000 de gracias por tu disposición a esta conversación. A quienes nos siguen les puedo aprovechar a adelantar el invitado de nuestro próximo capítulo. Se trata de Macarena Soler, abogada. La conversación va a ser durante el mes de octubre, después del 18 y del 18 chicos. Así es que durante el mes de octubre vamos a tener la conversación con Macarena Soler y vamos a estar hablando sobre la Constitución, la que hay y la que tal vez podría haber. ¿Ya? A todos los que nos escucharon, 1.000.000 de gracias. Insisto, la conversación va a quedar registrada y que tengan una linda tarde. Javiera, 1.000.000 de gracias. Gracias. Y que estén muy bien. Gracias por la invitación. Tompkins Conservation en mi familia, así que muchas gracias. Te queremos, Javi. Chao, chao a todos. Que estén bien. Chao.